guía, recuerden chiquillos, trata sobre la narración. Yo sé que muchos se acuerdan de que se trata la narración como uno de los géneros literarios donde se cuentan o relatan acontecimientos desarrollados por ciertos personajes. Específicamente en esta guía vamos a reconocer el conflicto de la narración y el narrador. Acá, ¿cómo identificamos el conflicto dentro de la narración? Hay que fijarse en las acciones, los problemas, los personajes, el problema que se plantea, el nudo, la tensión dentro de este. Acá aparece un ejemplo de conflicto narrativo que está basado en uno de los textos que están dentro del libro. ¿Ya? Después dice analizar las acciones y el narrador. Acá aparecen unas preguntas que debes de responder, ya sea digitalmente o en tu cuaderno. ¿Ya? ¿Por qué crees que la acción es importante dentro de una historia? Y así suma y sigue. Luego acá aparece de qué se trata el género narrativo en sí y cómo se presenta la situación inicial, nudo, conflicto, desarrollo y desenlace, que son la estructura de todo texto narrativo. Lo vamos a leer, lo vamos a entender. Después aparece acá el tipo de narrador, recordando que es la voz ficticia creada por el autor para relatar todo lo que aparece dentro de la historia. Recuerden que hay distintos tipos de narradores, protagonista, testigo, omnisciente, relativo, que están dentro o fuera de la historia, dependiendo de su participación, según lo que el autor plantee. Incluso en algunos textos puede ser el mismo autor el narrador, pero la mayoría siempre es un ente ficticio creado por el autor. Recordando que el narrador es quien relata y el autor es quien escribe. Acá aparecen los narradores fuera de la historia, acá aparecen los de conocimiento relativo, como yo te mencioné, y también los que están dentro de la historia. Finalmente, dicen parejas, pero recuerden que por esta situación no se puede realizar en pareja, aparece un texto súper cortito. Ya respondimos las preguntas anteriores, ¿cierto? Ahora dice, ¿cuál es el narrador presente en el texto? Pensando en los narradores planteados dentro de la misma guía. Luego dice, elabora un esquema de estructura narrativa, donde me vas a presentar lo mismo que aparece acá, pero a través de un esquema. El inicio, nudo, conflicto, desarrollo y cierre. Finalmente, ¿por qué creen que el autor eligió este tipo de narrador? ¿Qué efecto creen que quería producir en sus lectores? Recuerden que los autores siempre escogen determinado narrador para producir un efecto en el lector, ya sea de llamar la atención, de producir tensión, de producir misterio, entre otros.